Plusieurs sont à développer chez nos élèves. Gracias por escucharnos. En Café Molière cumplimos un año mejorando la comunicación entre padres e hijos. Un año de crear contenidos para ti, para mejorar tu vida en familia. Y de pronto la duda es como, ¿cómo voy a hablar con mis hijos de sexualidad si tienen 2 años? Tener esta curiosidad que es natural y sana, también saber encauzarla. El impulso que les llevó a caer en cualquier tipo de adicción fue aliviar otra cosa primaria que estaba pasando ahí, ¿no? Si no hay un periodo de descanso, un periodo con todas las fases de sueño, entonces no funcionamos bien durante el día. Porque las travesuras forman parte de los niños, no podemos hacer adulto a un niño, ¿no? Son las verduras, las frutas, los cereales, pero de granos o integrales. Es lo que tenemos que promover en el consumo de nuestros niños y nuestra familia. Un niño que sabe que tiene un tiempo para dormir, un tiempo para comer, un tiempo para entrenar y un tiempo para la escuela, entonces se debe organizar y eso va involucrando también a la familia. Gracias por seguir a Café Molière. Un año de estar junto a ti. Un año de crear cambios positivos en todas las familias. En vivo desde l'École Molière Cuernavaca. Queda con ustedes Caroline Prony. Hola querida comunidad Molière y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast El Café Molière. Hoy recibo a la doctora Marina Lira. Ella es especialista en salud mental en el Centro Integral Sucede y hoy nos va a hablar de lo que son las neurodivergencias. Buenos días y bienvenidos. Hola, buenos días. Entonces empezamos, Marina, con cómo ocurren las neurodivergencias. A ver, las neurodivergencias tienen que ver con la formación del cerebro, especialmente en la parte de los primeros 3 meses de gestación. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a reconocerlas normalmente cuando los niños tienen entre 2 y 8 años. Es decir, que cuando dices reconocerlas, ya la empezamos a ver que hay cosas que son diferentes. Empezamos a ver que hay cosas diferentes de los niños, normalmente antes, pero podemos integrar diagnósticos dependiendo del tipo de neurodivergencias entre los 2 y los 8 años. De acuerdo. Sobre todo porque se llaman trastornos de neurodesarrollo. De acuerdo. Entonces ahí entra la dislexia, ahí entra la discalculia, ahí entra el TDA, H, que ahora ya casi todos llevan H, y ahora al ratito explicaremos por qué, los trastornos del espectro autista y la parte de capacidad intelectual que tienen los dos extremos, tanto bajo rendimiento cognitivo como alto rendimiento cognitivo. De acuerdo. Dentro del espectro de la normalidad. De acuerdo, o sea, a ver, explícanos eso. Hay neurodivergencias, pero dentro del ¿cómo dices? Del abanico normal, ¿no? Es decir, puede ir sobre todo la parte de la cognición, porque si tenemos a alguien que no está dentro del espectro de la normalidad, entonces ya hablamos de retraso mental. Ya. Y entonces eso ya es una discapacidad y eso es otra cosa. Sí, es diferente. Dentro de las neurodivergencias tenemos chicos que les cuesta trabajo la parte cognitiva y están siempre en el límite bajo. O que tienen un problema con, por ejemplo, los números, la discalculia, que en la parte abstracta les cuesta mucho trabajo y esa área del cerebro le cuesta trabajo estar bien desarrollada. O los chicos que tienen dislexia, ¿no? Que tiene que ver mucho con la lateralidad, como puedo procesar la información de hacia afuera, tanto visual, y cómo la puedo integrar en mi cerebro. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo un niño, y esas son las que se notan más, y son más evidentes, para que los papás se den cuenta de las otras neurodivergencias, qué tan difícil es poder hacer que el niño haga otra cosa. Si yo cuando veo las letras las veo volteadas o no alcanzo a ver la diferencia, es muy complicado que le pida a un niño que diga o que asuma algo que no ve. Claro. Entonces lo mismo pasa en las otras neurodivergencias. Por ejemplo, en el TDAH, que los niños son muy impulsivos.
que tiene que ver con el centro, y ahorita vamos a explicar de nuevo cómo Sí, llegamos ahí, pero cómo llegamos ahí sobre todo. Pero en el TDAH, por ejemplo, la parte de impulsividad es muy importante, ¿no? Y entonces no es que el niño quiera ser travieso, es que su cerebro está programado para saltarse el límite. Y entonces los límites, por ejemplo, en los niños con TDAH tienen que ser más rígidos. Okay. Los niños, por ejemplo, con autismo son muy poco flexibles. Entonces las rutinas son fundamentales. Entonces tú no le puedes pedir a un niño con autismo que de pronto sea espontáneo. Ya. Entonces no es que no quiera, y no importa qué tanto lo presiones, lo que pasa es que le va a doler. Ya. A cualquiera de estos niños le duele cuando tiene que hacer algo que no le viene fácil. Y entonces, no es que no lo vayamos a dejar que no lo haga nunca, pero entonces el estímulo tiene que ser muy poco para que el dolor no sea brutal. ¿Me puedes definir la palabra dolor que usas? Si tú utilizas, por ejemplo, si tú intentas que un niño con autismo te vea los ojos, a él físicamente le duele. O sea, se altera. Hay una parte que en su cerebro no le gusta y entonces se siente con lo que tú podrías decir con dolor. Sí. Lo has visto en las películas, por ejemplo. Eso es muy característico de cuando ponen un niño autista en las películas, que entonces el niño lo quieres abrazar y entonces el niño pega de gritos. Ya. ¿Por qué? Porque al niño le duele, es incómodo, no sabe reaccionar. ¿Qué es lo que hay que hacer? No se trata que nunca jamás lo toques. La aproximación es mucho más lenta y gradual, ¿no? Igual que lo que pasa con la dislexia, igual que pasa con la discalculia. O sea, con todas ellas lo que pasa es que el proceso de adaptación al medio es mucho más lento. Pero se logra bien. En muchas áreas sí, y hay otras que ellos tendrán que ir haciendo, tanto los papás, la escuela, los niños, las adecuaciones propias para ellos. Sí, porque al final también todos pueden tener muchas oportunidades con sus neurodivergencias. O sea, la idea no es tampoco ser todos iguales, pero sí ser funcional en la sociedad. Tener una neurodivergencia, y por eso la parte fundamental es hacer diagnóstico, no es una excusa ni una justificación. Es el punto de partida para que yo pueda trabajar como persona, o sea, como niño o como... Digo, porque hay muchos chicos hoy que les hacemos diagnóstico de neurodivergencia a edad mayores, ¿no? Que no se hizo, que no había, ¿no? Entonces, como se les hace de mayores. Yo tengo hombres, iba a decir niños, pero hombres recién diagnosticados de 65 años, de 50, Claro, y entonces lo único que hace es que da sentido a sus vidas, pero la mayor parte de las herramientas ya están, es difícil de adquirir. Entre más pronto sea el diagnóstico, entre más pronto sea la parte más importante, que es la aceptación familiar. Porque lo peor que puede pasar es que yo no acepte el diagnóstico o no acepte las cualidades específicas que tiene mi hijo, del sabor que sean. Sí. Porque si lo acepto, entonces el niño va a tener más posibilidades. Entre más lo niegue yo como familia, menos posibilidades tiene. Lo que sí es que cuando una familia ya llega al diagnóstico, es que hay una parte, o sea, llega a buscar un diagnóstico, es que ya se aceptó algo. Ya sé que hay un problema o ya sé que hay algo diferente, necesito saber qué es para saber cómo tratarlo. Ok, ¿y tú crees que la primera cosa es, el primer freno es eso, la aceptación familiar? O sea, primero hay que pasar por la aceptación familiar y luego un diagnóstico. Lo que normalmente pasa con los papás de cualquier tipo de patología mental, sobre todo, incluye, o sea, y toda la que me digas, es que la familia dice, no es cierto. Sí. Tú estás equivocada, mi familiar o mi hijo no lo tiene, y entonces esta danza entre ir a 2, 3, 5, 10 especialistas, cambiarlo de escuela, lo que pasa es que la escuela es mala, toda esta parte, lo único que hace es que retrasa las posibilidades del niño de recibir ayuda, y entre más pronto pueda recibir ayuda ese niño, adecuaciones escolares,
sobre la parte, por ejemplo, en los niños con TDAH, los límites como puestos muy claros, ¿no? Entonces va a ser mucho más complicado para el niño avanzar, porque le estás quitando tiempo. Claro, hay un periodo de negación, ¿no? Que puede ser o largo o no largo. Ahorita regresamos sobre este tema, nos vamos a un corte comercial. El sistema educativo francés posee una estructura multilingüe que abre las puertas a cualquier país y cultura. Dès l'âge de 2 ans, les élèves apprennent les langues de manière naturelle à travers des jeux et des ateliers dynamiques qui réveillent leur créativité et permettent une bonne socialisation. La alta especialización de nuestro cuerpo académico, en su mayoría de origen francés, nos permiten garantizar una formación académica del más alto nivel, en un entorno moderno, agradable y armonioso con el medio ambiente. Une nouvelle rentrée scolaire s'approche. Ne manque pas cette grande opportunité pour tes enfants. Las inscripciones están abiertas. Asegura sus lugares cuanto antes y comienza una gran historia en l'École Molière, Liceo Franco-Mexicano de Cuernavaca. Marina, tengo ahora una pregunta. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo a los papás aceptar la condición de su hijo? Hay algunos factores. El primero es que tú no quieres un hijo enfermo o tú no quieres un hijo diferente. Quieres que entre dentro de la normalidad. Ese es número uno. Y número dos, la familia se siente culpable. O sea, especialmente mamá, piensa que algo no hizo bien, que es un tema de educación o que es un tema de que no le dio algo de comer, o si, ¿no? Todo este tema de, es que seguro vacuné al hijo y por eso está autista, ¿no? Ahora resulta que tomé paracetamol en el embarazo, que me recetó el doctor y ahora por eso estamos donde estamos. Entonces, necesito, como ser humano, encontrar una causa para que entonces a mí me dé tranquilidad. Cualquier persona, en cualquier situación, yo tengo que encontrar. Entonces, es muy fácil ir a ese lugar. Una de las partes importantes, por eso hablo de cómo se forma, es que en el momento de la formación cerebral hay un porcentaje de la población que está destinada a tener, por ejemplo, TDA. Incluso dentro de las características del TDA tiene que ver con la parte que va a romper el límite, con la parte que va a explorar más, con el que va a ser más osado, ¿sí? Eso funcionaba muy bien cuando estábamos en la época de las cavernas. Y entonces íbamos más allá. Ahora es mucho más complicado, pero son niños mucho más arriesgados. Y no queremos que esos niños vayan, ¿no? Pero también pueden ser deportistas de alto rendimiento. Exacto, puede haber una buena cosa en todo eso. No, claro. O sea, muchas. Hay muchísimas cosas, ¿no? Nada más tenemos que, por eso digo, ¿cómo quitamos la culpabilidad? Número uno, sabiendo que no tiene que ver con nosotros. Es un tema totalmente genético. O sea, bueno, está dentro de la parte de cómo se organizó el desarrollo del ser humano que estaba gestándose. Y que lo que salió, lo que tenemos hoy, tiene un destino de acuerdo a sus características que no son iguales a las mías. Entonces, el poderme separar de mis hijos tienen su propio contrato con su vida, no es el mío. Sí, hay que llegar a una cierta madurez emocional, ¿no? Para llegar a eso. Pero yo, pero la parte es, este niño o esta personita, lo que tiene es una serie de herramientas diferentes a las tuyas. Claro, pero no le va a impedir lograr muchísimas cosas. Y creo que hay muchos papás o escuelas que están en este plan de, no, pues no va a poder. O sea, va a ser súper complicado, pero eso sí es cierto, va a ser súper complicado, sí. Eso no quiere decir que no vayamos a llegar. Exacto. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no quiere hacer el esfuerzo. ¿Quién es la gente? ¿Los papás? ¿Las escuelas? Porque el niño a veces, tenemos niños que piden ayuda y que dicen, yo no puedo, o sea, ¿cómo le hago?
También. Todos los seres humanos buscamos ayuda. Lo que pasa es que el medio ambiente nos orilla a ciertas cosas. Quienes no quieren, y no es que no quieran, es que un ser humano lo que ocurre es que quiere replicar su propia historia, porque mi propia historia es una historia de éxito, la de cualquier persona que esté viva, ¿no? Sí. Entonces quiero replicar, entonces yo formo niños en una escuela de esta manera y esta es la que me ha funcionado y quiero seguirlo haciendo. Entonces todo el que no pueda pertenecer a esto, entonces no funciona o no le va a funcionar mi método. Ya. Entonces, y los profesionales también, desgraciadamente, en esta área de las neurodivergencias, incluyendo los profesionales médicos, hay muy poca capacitación, aceptación. Entonces, muchos médicos, incluyendo especialistas, psiquiatras, pediatras, etcétera, dicen, no hombre, lo que pasa es que está de moda. Eso lo he escuchado, sí. Sí, entonces, la parte incluso de la negación, no solamente de la familia, incluso de los especialistas que deberían de estar sosteniendo el diagnóstico, no nos ayuda, ¿no? Esa parte, y entonces, ¿cómo desculpabilizamos a los familiares? Primero, no tiene nada que ver con ellos. Si yo no lo causé, no soy culpable. Ok, si no soy culpable, entonces sí puedo empezar a buscar. Entonces ya puedo empezar qué es lo que sí hay y qué es lo que tengo que buscar. Número uno, un buen diagnóstico con profesionales adecuados. Y después, una vez que tengo el diagnóstico con profesionales adecuados, hacer esta sinergia. ¿Sí? Familia, comunidad, profesionales, escuela. ¿Por qué? Porque aunque la escuela como institución me esté dando todas las facilidades, si la comunidad en donde está ese niño injertado no lo acepta, entonces el niño de todas maneras, no importa el esfuerzo del profesional de la escuela, no lo va a lograr. ¿Y eso cómo se hace? Aceptando como padres que la sociabilización de tu hijo es responsabilidad tuya, como padre de familia. Sí. ¿No? Entonces, y que lo que tú hagas con el niño neurodivergente o neurotípico, pero en este caso sí es neurodivergente, por socializar, va a repercutir en una mejora para él. Siempre. Creo que eso es bien importante que los papás oigan, porque a veces hemos recibido papás que no saben qué hacer, que siguen mucho en la negación, pensando que va a ser que nadie va a poder, y muchas veces nos damos cuenta que no saben cómo hacerlo. También las instituciones, o sea, muchos papás dicen, ok, ya acepté el diagnóstico, etcétera, pero ¿cómo le hago ahora? Y eso creo que es muchos, o sea, representan muchos casos de que ¿cómo hago? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que también eres ignorante. Exacto. Entonces, cuando tú reconoces que eres ignorante, entonces vas y pides ayuda también para ti. ¿Por qué? Porque es muy difícil para los padres de cualquier pacientito con trastornos del neurodesarrollo, sí, pero también cualquier otro tipo de patología mental. Es muy difícil la carga que se lleva para poder ayudarlo. ¿Sí? Si ser mamá o ser papá de entrada es complicado, bueno, todavía es peor cuando tienes necesidades especiales, de las que sean. Entonces, ¿qué es lo que sí tengo que buscar con estos chicos? Bueno, yo asesorarme, yo estar bien, yo meterme en una comunidad que me ayude y que me apoye. Claro. Que yo sienta que no solamente la comunidad escolar, o sea, también la comunidad de mis amigos, la comunidad de mi familia, la comunidad en donde... y si no estoy encontrando apoyo ahí, con otros papás que tienen esas mismas necesidades, ¿no? Asociarme a estos grupos de familias, porque lo que ocurre con los papás de niños neurodivergentes, sobre todo si son muy profundos o si son muy retadores, lo que pasa es que los papás empiezan a hacer una capacidad que tiene el cerebro que se llama hipertolerancia. A ver, ¿nos puedes explicar qué es? La hipertolerancia. Bueno, el cerebro tiene 3 partes. Bueno, para fines prácticos lo vamos a dividir en 3. ¿No? Una es la parte
como autónoma, que regula pues la digestión, el ritmo cardíaco, etcétera, el equilibrio, en fin. Después está la parte emocional. La parte emocional, que se llama sistema límbico, pasos más, pasos menos, no vamos a ser como muy detallados. Ahí lo que es nuestro radar del medio ambiente. ¿Okay? Entonces, yo tengo una impresión, lo genero emocionalmente, tengo una reacción, y hasta aquí no he pensado nada, todo es reactivo, y entonces voy a la parte humana, o la parte, ¿no?, más cognitiva, que es la parte, sobre todo la parte frontal, ¿sí? Y entonces ahí, esa parte ya me da la posibilidad de pensar en opciones, en toma de decisiones. Okay. La parte emocional, yo puedo hacerla hipertolerante. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy recibiendo un estímulo, me voy a acostumbrar a ese estímulo. Okay. Y entonces ya no voy a reaccionar a él. Ya. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un niño que casi no duerme, yo voy a acabar no durmiendo, ¿no? Y va a resultar normal. Lo mismo pasa con violencias, lo mismo pasa con todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trata? De que los papás no se hagan hipertolerantes, sino empiecen con una asociación de gente que los apoye para que sí puedan ponerse límites y ellos también tengan una vida. Sí, eso ha de ser algo difícil. Nos vamos a un corte comercial. A lo largo de casi 30 años, en L'École Molière, hemos cimentado la vida de profesionistas exitosos con auténticos valores humanistas. De la maternelle au collège, nos élèves développent le sens critique et la passion pour l'apprentissage par l'expérience. Desde muy pequeños, les hacemos comprender su mundo y el papel que les toca jugar en él para hacerlo cada día mejor. Commence une grande aventure et adopte ce nouveau système éducatif qui a révolutionné le monde de l'éducation. Bienvenido al sistema educativo francés. Les inscriptions sont ouvertes, les places sont limitées. Assure ton avenir à l'École Molière Lycée Franco-Mexicain de Cuernavaca. Ahora, por favor, doctora, ¿nos podrías dar algunas características de neurodivergencias, por favor? Mira, las neurodivergencias normalmente se clasifican dependiendo de las funciones ejecutivas. Okay. Las funciones ejecutivas nos ayudan, se supone que la última función ejecutiva es tomar decisiones. A mí me gusta pensar que el conjunto de todas las demás hace que tomemos decisiones, ¿sí? Y eso tiene que ver, ¿sí?, con la parte en cómo organizas, cómo planeas, cómo anticipas, cómo tienes esta memoria del trabajo, que es donde normalmente vemos a los chicos con TDA, y ahorita vamos a explicar por qué. La flexibilidad mental, cómo regulas emocionalmente y cómo controlas tu conducta. Okay. Todas esas son pasos que tienes y que son parte de las funciones ejecutivas. Por ejemplo, en los niños con TDAH, la regulación emocional es muy pobre. Les cuesta mucho trabajo regular sus emociones. Entonces, esto que estábamos hablando del sistema límbico llega, y entonces a un estímulo de este tamaño, ellos lo sienten de este tamaño. Ya. Y entonces, ¿qué los impulsa? A tener una corrección de la conducta rápidamente. Okay. Entonces, está súper emocionante. Y normalmente lo que pasa con los papás es que en ciertas etapas les parece muy simpático. Ay, es que pasa que mi hijo se bajaba de la cuna desde que era súper chiquito y se tiraba de la cuna. No, ojo, foco rojo. Eso no hacen los niños de 9 meses o de 1 año, ¿no? Okay. No se bajan de la silla, no se trepan al último gabinete, ¿no? Ahora tenemos como incluso estos videos de estos rápidos de TikTok o YouTube que, ¿no? Los niños trepados en el gabinete, no, esos son focos rojos. Se aventó a la alberca pero no sabía nadar, foco rojo. ¿Por qué? Porque es un niño que va a buscar hasta dónde está el límite. Es un niño impulsivo que su cerebro le dice, ve más allá, ve más allá, ve más allá. Okay. Y entonces, esa es una, por ejemplo. El diagnóstico ahí sería de TDAH. Por ejemplo, ¿no? Sí. El niño que, por ejemplo, no puede poner atención. Sí. Okay. ¿Por qué? Pero no es que no pueda poner atención, nada más. Por eso están ahora muchos comerciales de, es que tiene la mente de un Ferrari y los frenos de una bicicleta. No, lo que pasa es que su mente tiene una manera de pensar en zigzag,
¿sí? También tiene muchísima más capacidad de tener pensamiento, de ver estos 4000 escenarios posibles, y entonces él justo está pensando en que pasó la mosca allá afuera, pero además toda la maestra dijo, pero mi amigo me quiso invitar al básquetbol, ¿no? Todo eso funciona en el mismo momento y no tiene una secuencia más que para ellos. Y entonces la parte hiperactiva también es mental y eso cansa también. Entonces, normalmente a esos niños, parte de los apoyos tiene que ver mucho con el ejercicio, con límites muy claros. En el caso, por ejemplo, de los niños con autismo, que son los que podemos tener en una población escolar, autismo de alta funcionalidad o de poco apoyo, de poco soporte, dependiendo de la clasificación del mes que tengamos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Cuando tienes esta parte de sí pueden planear y necesitan que se les anticipe, porque lo que les cuesta es que tienen la flexibilidad mental es muy rígida. Entonces, si a mí tú me dijiste que vamos a comer a las 2, vamos a comer a las 2. Si me lo cambias, lo que me provoca es muchísima ansiedad. Y entonces esta ansiedad hace que no pueda controlar mi conducta. Mira, qué interesante. En los niños con altas capacidades, por ejemplo, o con capacidades disminuidas, esto también es un problema. ¿Por qué? Porque entonces lo que el medio me está dando es poco o es demasiado. ¿Sí? O sea, si tengo una alta capacidad y entonces el maestro me explicó X cosa, ¿no? Y yo ya lo sé y necesito más, ¿qué es lo que pasa? Me voy a aburrir y entonces mi comportamiento tiene que cambiar. Lo mismo pasa con dislexia y discalculia, que son otras dos cosas que podemos tener dentro del espectro. ¿No? Sí. Necesito que baje, porque a ver, cuando les hablo de bajo nivel cognitivo, también entran esas dos, ¿no? Porque entonces a lo mejor yo tengo discalculia, bueno, pues seguramente no voy a ser ingeniero, ¿no? Pero necesito aprender a sumar y a restar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tienen que ir más lento, tienen que buscar otro tipo de aprendizajes. ¿Por qué? Porque también están esos otros tipos de aprendizajes. Hay gente que es visual, hay gente que es auditiva y hay gente que es kinética, ¿no? Entonces, ¿cómo voy en cada uno de esos, cuáles van a ser esas características, ¿no? Entonces, depende mucho de las funciones ejecutivas que tenga yo formadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en como ritual o de maduración del cerebro, no todo madura al mismo tiempo. Vamos madurando ciertas habilidades. Una de las últimas es la del tiempo, por ejemplo. Entonces, normalmente la gente que tiene TDAH siempre está tarde a todos lados, nunca acaba con una responsabilidad, porque en su cabeza el tiempo es como mucho más flexible de lo que puede ser para ti y para mí. Entonces, normalmente a los niños que tienen TDAH les dices, tienes que entregar un trabajo el jueves, y hoy es martes. Pues de aquí al jueves, hay todo un enorme de tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que van a empezar a hacer el trabajo el miércoles a las 12 de la noche. Porque ahí es cuando el tiempo se les hizo clic. Pero ¿y entonces hay que reducir ese tiempo o qué hay que hacer? Hay que ayudarlos a estructurar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad todavía. Tenemos que acordarnos que el cerebro, sobre todo la parte frontal y de pensamiento, va a madurar hasta que los niños tienen 21 años, más o menos. Sí, tenemos suerte. Si tienen una neurodivergencia por ahí de los 23, 24 años. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo no puedo dar por hecho que mi hijo lo va a lograr. Esa es la parte de aceptación del diagnóstico. ¿Lo logra? No lo logra. Bueno, entonces no lo logra, le dimos chance de que lo lograra, no lo logra, no hay ningún problema. Entonces yo tengo que hacer de cerebro auxiliar. Yo tengo que estar haciendo este trabajo te dejaron, ¿qué fue lo que te dejaron de tarea? No, pues tengo un trabajo para el jueves. Ok, ¿cómo lo vamos a organizar? Es que ya está grande, porque ya es adolescente, o porque ya tiene 10, o porque ya debería de poder hacerlo. No sé quién debería, no sé por qué es el debería, pero la realidad es que no lo logra. Y si no lo logra, tengo que apoyarlo. Entonces, mira, vamos a hacer el martes, vamos a hacer la investigación, el miércoles en la mañana vamos a ir por el material, el miércoles en la tarde vamos a redactar y entonces lo presentas el jueves.
Y si haces de esas etapas una rutina, un hábito, a un momento dado sí se logra la autonomía. Claro, esa es la idea. Claro. Acompañarlo hasta que el cerebro madure. Sí. Por eso hay mucha gente que dice que el TDA se cura, o que el autismo se cura, porque mejoran tanto que entonces ya no necesitan tantos apoyos. Y no puedo cambiar la configuración del cerebro. Lo que sí puedo cambiar, o lo que sí puedo ayudar, es que encuentren herramientas o caminitos para llegar al objetivo que buscan. Que eso es diferente. Claro, claro. Y además, bueno, si usa que se cura, quiere decir que es una enfermedad. Es una enfermedad y tampoco es él. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Creo que podemos concluir. No olviden ponerle like y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias, comunidad Molière. Hasta muy pronto. Gracias por escucharnos. En Café Molière cumplimos un año mejorando la comunicación entre padres e hijos. Un año de crear contenidos para ti, para mejorar tu vida en familia. Y de pronto la duda es como, ¿cómo voy a hablar con mis hijos de sexualidad si tienen 2 años? Tener esta curiosidad que es natural y sana, también saber encauzarla. El impulso que les llevó a caer en cualquier tipo de adicción fue aliviar otra cosa primaria que estaba pasando ahí, ¿no? Si no hay un periodo de descanso, un periodo con todas las fases de sueño, entonces no funcionamos bien durante el día. Porque las travesuras forman parte de los niños, no podemos hacer adulto a un niño, ¿no? Son las verduras, las frutas, los cereales, pero de granos o integrales. Es lo que tenemos que promover en el consumo de nuestros niños y nuestra familia. Un niño que sabe que tiene un tiempo para dormir, un tiempo para comer, un tiempo para entrenar y un tiempo para la escuela, entonces se debe organizar y eso va involucrando también a la familia. Gracias por seguir a Café Molière, un año de estar junto a ti, un año de crear cambios positivos en todas las familias. En vivo desde l'École Molière Cuernavaca, esto fue Café Molière. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.